entrar a la palabra del Señor, amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor de la gloria. Glorifícate, Señor, como tú lo sabes hacer. Abre el corazón de cada uno de nosotros, Padre de la gloria, para escuchar de ti, para saber de ti y para seguir buscándote, Señor, para seguir que tú nos sigas guiando en cada paso que demos en este caminar, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda alguna, Dios nos quiere bendecir y nos quiere prosperar. Pero creo que a veces caemos en extremos y solo vemos bendiciones materiales. A veces caemos en ese extremo de solo ver bendiciones materiales. Pero Dios nos quiere bendecir en todas las áreas de nuestra vida. Pero al leer la Biblia vemos una riqueza amplia y diversa en el mensaje del Señor. Y el llamado de las Escrituras es hacer la voluntad de Dios, y ahí donde el hombre, el ser humano, encuentra la verdadera paz. La verdadera paz está en el Señor. Vivimos en un mundo que está lleno de problemas, lleno de situaciones. Cada uno de nosotros pasamos por situaciones difíciles, algunos más que otros, pero siempre tenemos al frente de nosotros problemas, dificultades, ya sea familiares, ya sea por una enfermedad, ya sea por una enfermedad física, ya sea por una enfermedad del alma, porque ¿cuántos saben que el pecado enferma? El pecado comienza enfermando el alma y el espíritu, y de ahí repercute en el cuerpo físico también. Porque el pecador, cuando nosotros le fallamos, todos le hemos fallado al Señor. ¿Y cuántos saben que cuando nosotros le fallamos al Señor nos sentimos fatal? Nos sentimos, se nos baja la moral, como decimos, se nos baja todo. Y si no nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, vamos a seguir por ahí para allá. Pero Dios nos da la oportunidad y nos dice que traigamos todas nuestras cargas a Él y que confiemos en Él, que Él es el que tiene el cuidado de nosotros, que su yugo es fácil y ligera su carga. Pero hay que someternos a su gracia y a su voluntad. Hay que ser humildes y someternos a Él. Amén. Y no ser rebeldes y levantarse con rebelión delante de Dios, aunque a veces a algunos nos pasa, que reclamamos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero a veces es la voluntad de Dios meternos en pruebas para que crezcamos. Pero a veces somos nosotros, en nuestra misma concupiscencia, en nuestra misma carnalidad, en nuestros mismos deseos carnales, que nos metemos en ese problema. Por eso es que debemos de estar llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, para que Él nos guarde y nos cuide.
y saber caminar en la voluntad de Dios. Amén. No ser como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel fue desobediente. Y bueno, la historia de la humanidad es así. La historia de la humanidad, desde que el hombre fue creado en el huerto del Edén, cuando falló, cuando pecó, viene la historia de la humanidad, siempre muchos levantándose en rebelión en contra de Dios. Y eso lo estamos viviendo en estos días. En estos días vivimos lo mismo que pasaba en ese tiempo allá. Y la invitación de Jesús es para todos los que están trabajados y cargados. Esa es la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos hará descansar. Amén. Pero sometámonos a la voluntad de Dios. No seamos como la Biblia nos enseña. No tenemos historia de cómo se llama, de las generaciones pasadas, del Antiguo Testamento y todo esto. Vamos a leer Jeremías 6:16. ¿Qué le dijo Jehová a este pueblo? Amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea la buena, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaré descanso para vuestra alma. Eso fue lo que Dios le habló a este pueblo de Israel. Parados y ve, detente y mira cuál es la buena senda, cuál es el buen camino que te lleva a buscar de Dios, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Pero ¿qué dijeron? En las últimas palabras de este verso leemos, dice: mas dijeron, no andaremos. Qué rebeldes, ¿no? No andaremos. ¿Y por qué ellos dijeron esto? Porque ellos estaban confiados en su templo, en su religiosidad. O sea que no es suficiente venir a la iglesia, venir a las clases bíblicas, venir al ayuno, a la oración. No, es un estilo de vida nuestra para seguir la voluntad de Dios. Es un estilo de vida diaria para seguir la voluntad de Dios. No es cuestión de religión, es cuestión de relación con Dios. Porque ellos decían esto porque estaban confiados. Voy al templo, voy a adorar a Dios, voy a hacer los sacrificios a Dios, no hay problema, y conformes con su religiosidad. Y en estos tiempos pasa lo mismo, es igual. Y así se llama Iglesia Cristiana Pentecostal, se llama Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, se llama Iglesia Cristiana. La religiosidad puede entrar en los hijos de Dios que no se someten a la voluntad de Dios y que viven en dos aguas, que no están firmes en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Eso puede pasar. Vivir una vida religiosa. Y eso nos aleja de la voluntad de Dios, nos aleja de lo que Dios desea para nosotros, de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Él quiere llevarnos a descansar en lugares de reposo, en lugares de verdes pastos, en ríos de agua refrescante. Pero a veces nosotros, con nuestra propia concupiscencia y nuestra propia carne, evitamos y ponemos una barrera y no vamos más allá de donde Dios nos quiere llevar. Amén. Así que tenemos que buscar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahí mismo en el verso 7, Dios vuelve, la gracia y la misericordia de Dios, Dios les vuelve a dar otra oportunidad. Dios les hace otra vez el llamado al pueblo para que se arrepientan de sus malos caminos. Sin embargo, mientras ellos creen en su religiosidad, que iban al templo y hacían todo lo que la ley les decía, estaban bien delante de Dios. Pero fuera de ahí, nada.
Y en este tiempo vemos también que la iglesia está igual. Amén. Hay muchos dentro de la iglesia que viven una vida religiosa. Tenemos que buscar la voluntad de Dios y ver cuál sea la buena voluntad de Dios y cuál sea el camino derecho de Dios y qué es lo que Dios requiere de nosotros. Porque en estos tiempos vemos tanta gente que se está perdiendo, tanta gente que se está hundiendo en el pecado, en la maldad, y esas son profecías de Dios cumpliéndose. Pero nosotros estamos llamados, aunque no es esto el mensaje, pero estamos llamados a ir y a ser discípulos. Amén. Y Dios nos va a capacitar para eso, nos puede capacitar para todo eso y mucho más. Amén. La expresión trabajados y cargados hace ilusión a personas cansadas, desanimadas y agobiadas. Hablamos de aquellas cuyas faenas duras, labores de la vida, están fatigados, desalentados y cansados. Y Jesús nos invita a venir a su presencia para hallar consuelo, fortaleza y dirección. Estamos cansados, como dije al principio, a veces de la vida, de los problemas, del trabajo. Estamos cansados físicamente, pero hay cansancio espiritual también. Hay cansancio espiritual también. Y en lo único en que tenemos reposo y tenemos descanso es en Cristo. Es sometiéndonos a Cristo. Es sometiéndonos a Él, sometiéndonos a su voluntad. Amén. Aquí hace una alusión del yugo. El yugo, pieza de madera que se juntaba a la nuca de una pareja de bueyes para arar o tirar de un carruaje. El yugo no permite que los animales hagan lo que quieran o vayan por cualquier parte, sino que estén sujetos a la voluntad del que dirige el arado. ¿Qué es lo que esto significa? Hace alusión de esto, de unos animales que los juntan para arar, para jalar un carruaje y para trabajar. Pero ¿qué es lo que nos enseña esto? Esto es figura de servicio, sometimiento, humildad y obediencia. Y así debe de ser el Hijo de Dios. Someternos a Dios, humillarnos ante Dios y obedecer a Dios. ¿Cómo usted va a obedecer a Dios? Todo lo tenemos aquí en su palabra. Todas las indicaciones las tenemos aquí en su palabra. Tenemos su palabra en nuestras manos. Y tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos guía y que nos dirige. Él mismo nos lleva. Nosotros sin Él no podemos hacer nada. Amén. El concepto de buey también es interesante, pues no solo hace referencia al animal como tal, sino a un proceso de formación. Otra vez hace una alusión, una comparación con un animal, pero no va a pensar que le estoy diciendo animal a ustedes. Es la comparación que se hace en esta ¿cómo se llama? De que el proceso que siguen para formar un animal de esta manera. Y dice hacer referencia al animal como tal, sino a un proceso de formación. El toro joven no destinado para ser semental es castrado y era colocado al lado de un buey viejo, así era enseñado a llevar el yugo y a ir rectamente por el surco que le ponían delante y seguir las instrucciones del dueño. En este caso los hijos de Dios, seguir las instrucciones de Dios. Sigue las instrucciones de Dios y vamos a caminar delante de Dios como Dios quiere y bajo su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Debemos desarrollar un corazón manso y humilde como el de Jesús,
Solo así hallaremos descanso para nuestra alma. Entonces concluimos entonces que andar en nuestra propia voluntad produce fatiga y cansancio y un vacío en nuestra alma. ¿Cuántos los creen? Cuando uno camina en su propia voluntad y quiere hacer las cosas de Dios en su propia voluntad, se siente usted frustrado y se siente cansado y se siente fatigado. Pero si nos sometemos a Dios, al poder de su Santo Espíritu, vamos a tener esa libertad, vamos a tener esa solvencia de libertad para poder hacer las cosas de Dios como Él nos manda. Amén. Pues los caminos propios del yo producen ansiedad y vacío. Son caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Mientras que someternos a la voluntad de Dios produce el verdadero reposo y el verdadero descanso y refrigerio y bendición. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Pero diga un amén fuerte, pues. Amén. Gloria a Dios. Queremos eso. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé el deseo de nuestro corazón también, porque Él es bueno. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán primero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo espiritual es primero, el reino de Dios es primero. Dios es espíritu, y si usted le busca en espíritu y en verdad, usted va a recibir todo lo que a usted le hace falta, no lo que usted quiere, porque a veces nosotros queremos, pero a Dios no le place, no quiere. Amén. Entonces, para recibir ese refrigerio, tenemos que someternos a la voluntad de Dios y hacer su voluntad. Someternos a la voluntad de Dios hace más liviana la vida cristiana. ¿Cuántos lo creen? Porque el Señor caminará con nosotros. Él va a caminar con nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y Él va a caminar con nosotros. Entonces, Él lo va a hacer todo. Amén. Nosotros solo tenemos que decir: sí, Señor, heme aquí. Haz conmigo como tú quieras hacer. Porque tenemos la garantía de Dios, que Dios es Dios y Dios sigue siendo Dios. Y si no, usted no quiere hacerlo, Dios sigue siendo Dios y va a haber consecuencias también. Amén. Jesús nos enseña cómo seguir y cómo alcanzar la verdadera paz. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, o sea, negar el deseo de la carne, negar lo que usted quiere. Amén. Y eso no quiere decir que usted tenga el deseo de prosperar, de estudiar, de trabajar, de hacer sus cosas materiales. Eso no está diciendo ahí. Usted puede hacer todo eso, pero teniendo a Dios en primer lugar. Con Dios en primer lugar, usted va a lograr todo lo que usted se proponga en este caminar. Amén. Estoy hablando de lo material, pero primero tiene que ser lo espiritual. Buscar a Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador solo requiere creer. No solo requiere creer la verdad del Evangelio, también de dedicarse a seguir a Cristo de manera abnegada. Cada día hay que optar por negarse a sí mismo. Cada día hay que optar por negarnos a nosotros mismos. O usted toma la decisión de vivir para satisfacer sus propios deseos egoístas. Esa opción, solo tenemos esas dos opciones.
Solo tenemos esas dos chances, esos dos choices, como dicen. Solo tenemos esos dos chances. Y esos dos chances determinan el destino eterno de cada ser humano. Amén. O toma la decisión de negarse a sí mismo y seguir a Jesús y tener la vida eterna, o ir al infierno, a una condenación eterna. Es la verdad, es la palabra de Dios. Amén. A veces me dicen que soy rajatabla cuando hablo del infierno, pero es la verdad. Hay dos caminos, uno que te lleva a la perdición y el otro que te lleva a la vida eterna. Y el chance usted lo escoge. El chance nosotros lo escogemos. Amén. Así que tenemos que orar por nuestros familiares, orar por aquellos nuestros familiares que no conocen de Dios todavía, porque hay esperanza para ellos. Amén. Hay esperanza para ellos. Dice, la cruz simboliza negación, sacrificio, sometimiento. Observemos varias palabras muy significativas aquí. Es una decisión voluntaria. Amén. Como le estaba diciendo, es una decisión de nosotros. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, dijo Jesús. Niéguese a sí mismo. Niegue el deseo de la carne, del adulterio, de la fornicación, de la droga, del alcohol, de la envidia, la altanería, cuánta cosa no hay que negar. Amén. El orgullo, la vanagloria. Porque a veces como seres humanos pensamos en todo eso y queremos todo eso, pero a Dios no le agrada. Y si a Dios no le agrada, digámosle no. No a todas esas cosas. Porque como tenemos en la mente y en la boca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece para cosas materiales. Pero no. Ese verso está ahí para las cosas espirituales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le voy a decir no al alcohol, yo le voy a decir no a la droga, yo le voy a decir no al adulterio, yo le voy a decir no a la fornicación, yo le voy a decir no al orgullo, yo le voy a decir no a la mentira, yo le voy a decir no a la vanagloria, yo le voy a decir no a pisotear a mi hermano, a pasar por encima de mi hermano. Yo le voy a decir no a tener ganancias deshonestas en mi negocio, en mi trabajo. Ahí es donde se aplica ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo puedo decir no al diablo, puedo decir no a lo malo, puedo decir no a lo que no me conviene. Amén. Gloria a Dios. Podemos recordar también las palabras de Pablo. Y esto lo ha dicho el pastor varias veces aquí. Las palabras de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Hay un gran enemigo dentro de ti. Y el pastor lo ha dicho muchas veces aquí. El peor enemigo de nosotros, el peor enemigo nuestro no es el diablo. Porque el diablo está vencido. Y el diablo puede hacer si Dios le permite. Pero si Dios no le permite, no lo va a hacer. Amén. Pero el peor enemigo que nosotros tenemos es la mente. Porque lo que hay en tu mente baja a tu corazón y lo ejecutas, y entonces ya está en problemas si es cosa negativa que no le agrada a Dios. Amén. Es la naturaleza caída, aquella que aborrece la cruz, que a veces se levanta y quiere dominar, llevando al hombre a la maldad. Negarse a sí mismo es decir no a lo que nos pueda gustar, pero que a Dios no le agrada. Es darle la espalda a lo que quiero tener, pero a lo que Dios dice, deséchalo. Si Dios te está diciendo deséchalo, déjalo, pero tu deseo tú lo deseas, tú lo necesitas y desobedeces a Dios, atengámonos a las consecuencias. Porque todo tiene consecuencias. Hay consecuencias de seguir a Cristo positivas y hay consecuencias de negar a Cristo, de no buscar de Dios o de vivir una vida en dos aguas, o sea, en dos
aquí en la iglesia y dentro de mis hermanos soy cristiano y reflejo una santidad y una honestidad, pero con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, de universidad, de la vecindad por ahí donde la gente son mundanos, por ahí yo demuestro otra cosa. No. Si andamos así no vamos para ningún lado. Amén. Tenemos que reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Mateo 4:16. No, primera de Timoteo 4:16. Bueno, el verso habla de lo que les estaba hablando. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyen. Amén. Así que el testimonio es muy importante, porque te salvarás a aquellos que te oyen, a aquellos que te rodean, a aquellos compañeros de trabajo, a aquellos compañeros de escuela, compañeros de estudio, que ven en ti una diferencia, que ven en ti un cambio. Amén. Y a esas personas los va a impactar y van a querer buscar de Dios. O nosotros somos de aquellos que dicen la gente cuando le hablamos del Señor, dice, para ser como ellos, estoy mejor como soy. Así dicen mucho. Pero a veces es una excusa. Pero a veces es el testimonio que nosotros llamados cristianos damos. En el trabajo, en donde quiera que nos movemos, amén. Tome su cruz. Cada cruz es particular, es decir, cada uno tiene una propia área y nivel de negación de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos tenemos áreas que tenemos que entregarle a Dios, cargas que tenemos que entregarle a Dios. A veces la debilidad del hombre es las mujeres y viceversa, la debilidad de las mujeres es los hombres. A veces la debilidad de algunos es el dinero, a veces la debilidad de otros es la fama, la debilidad de otros es cuántas cosas. Entonces cada quien tiene una debilidad en su vida y eso tenemos que entregarle a Dios. Tenemos que entregar eso a Dios para que podamos ser libres. Porque la palabra de Dios dice, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. Cada día tenemos que vivir esa voluntad, no solo los domingos, no solo el día de clases, tenemos que vivir cada día con Dios. Cada día es una hermosa oportunidad para caminar con Él y aprender lo que Él nos quiere enseñar. Amén. Cada día tenemos que aprender. Y aquellos que han sido estudiosos de la Biblia y todo eso, cada día tenemos que aprender. Porque el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos lleva. El Espíritu Santo nos revela. Amén. Entre más profundo nos metemos en el Espíritu, en las cosas de Dios, más sabiduría vamos a tener, más sabios vamos a ser y más libertad vamos a tener en el Señor. Amén. Donde vamos a llegar al nivel que algunos, pues no sé, pero yo a veces me pongo a pensar que no importa nada de este mundo. No importa nada de este mundo, no importa ninguna riqueza, no importa la fama, no importa el dinero, no importa, nada es más importante en esta vida que tener a Cristo en el corazón, que buscar de Dios en el corazón, que hacer la voluntad de Dios, estar sometido a Dios. Amén. Vivimos diversas situaciones en nuestras vidas, día a día. Y estos son problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas donde quiera. Pero todos esos problemas tenemos que entregarle a Dios. Todos esos problemas, todas esas dificultades, todo ese dolor,
que a veces la vida le causa a uno, hay que entregárselo a Dios. Amén. Hay que descansar en Él. Hay personas que se le dan muertos a sus familiares y están cansados del dolor por ese familiar. Yo perdí a mi hermana el año pasado. Se murió mi hermana el año pasado. Ahora este año en enero se fue mi mamá. Pero cuando uno está en Dios, tiene paz. Y mayormente cuando ellos son cristianos y le han dado su vida a Cristo, uno se siente pero con una paz increíble, porque no fue un adiós, fue un hasta pronto. Porque la Biblia dice que nos veremos a ver. Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntos volaremos hasta allá arriba en las nubes a encontrarnos con nuestro Rey, a encontrarnos con Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Así que vale la pena buscar de Dios, vale la pena no someterse a la voluntad de Dios, vale la pena caminar en el Espíritu de Dios. Amén. Sometidos a su voluntad. Amén. La cruz implica decisiones de identidad con Cristo. ¿Cuántos se identifican aquí con Cristo? Amén. Tenemos que tener una identidad como cristianos, como hijos de Dios, y es la identidad de Cristo. Que cuando nos vean allá en la calle, donde quiera que nos vean, oh, este es cristiano, este es hijo de Dios. Amén. Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. O sea que la vida física, el cuerpo físico puede morir y va a morir de un rato a otro, y dice la palabra de Dios, dice que sangre y carne no heredarán el reino de Dios. Entonces lo más importante es lo espiritual. La más importante es el alma y el espíritu. Es el alma que no muere. Amén. Que irá a una eternidad. Y usted decide a dónde es que va a pasar la eternidad. Amén. Estos versículos Jesús nos enseña varias perspectivas de la cruz. Morir para vivir, es decir, negación a mis propios intereses para buscar los de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La palabra es clara, la palabra no se contradice. Amén. Así que es importante buscar de Dios. Lucas 9:25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierda a sí mismo? Rechazar al mundo es lo que el Hijo de Dios debe hacer. Rechazar todas las cosas del mundo. Y aquí el mundo aquí es traducida del griego cosmos, que traduce orden, dispensación, universo, tierra. No habla que de valores, que habla de valores terrenales, morales, según la tierra, según el orden terrenal. Y la Biblia dice que este mundo está... ¿Quién está envuelto en este mundo, en toda la maldad y en todo el pecado que hay? El mismo diablo. Amén. Así que no sigamos las corrientes del mundo. Amén. El mundo está perdido en sus delitos y pecados, y por eso nosotros somos llamados a ser discípulos, a buscar esas almas que están perdidas. Amén. ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? Estamos llamados a ser discípulos de Dios y a buscar las almas que se pierden, porque cada día se pierden miles y miles de almas que van para el infierno. La Biblia es clara cuando dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos se pierden y Dios nos llamará a cuenta un día. Amén.
Gloria a Dios. Expresa íntegramente nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer, demostrar quiénes somos, no avergonzarnos de Dios, no avergonzarnos de Cristo. Expresar íntegramente nuestra fe en Jesucristo. No importa dónde estemos parados, no importa dónde nos encontremos, tenemos que expresar la fe que tenemos en Cristo y en que somos hijos de Dios donde quiera que nos paremos, así no le guste a la familia, así no le guste al que está al lado, así no le guste a quien no le guste. Porque si no lo hacemos así, Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Nuestra fe debe ser consecuente, vivir lo que predicamos. Tenemos que vivir lo que predicamos y lo que decimos que somos. Y si hacemos esto, impactaremos a las personas, impactaremos a todos aquellos que nos rodean. ¿Por qué? Porque se reflejará el estilo de vida que nosotros llevamos en la fe en Jesucristo. De manera que al hablar, las palabras sean poderosas en Dios. Amén. Porque a veces, si usted se acerca a un inconverso y el inconverso conoce su vida y conoce que usted no está caminando de acuerdo a la palabra de Dios y tenga cuidado, porque allá afuera hay mucha gente que sabe de Biblia y lo que hacen es reírse en la cara de las personas, de los hijos de Dios que no andan bien, que andan dando mal testimonio. Y dice: yo, para ser como tú, mejor estoy como estoy. ¿Qué testimonio tú estás dando? ¿Qué testimonio damos nosotros allá afuera? Eso es muy importante en nuestras vidas, el testimonio que nosotros damos allá afuera. Amén. Porque hay muchos cristianos que se esconden, no quieren decir nada de Dios, no quieren ni mencionar a Dios en algunas reuniones. Se sueltan y toman una libertad de hacer lo que el mundo hace. Y eso no está bien. Tenemos que reflejar lo que somos. ¿Cómo usted le va a hablar de Dios a un inconverso con una cerveza en la mano en una reunión? Eso no está correcto. Tenemos que dar testimonio de quiénes somos en Dios. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Caminar conforme a la voluntad de Dios, decirle no a las cosas del mundo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Y necesitamos el ejemplo de Cristo, el ejemplo que Dios nos dio. Amén. ¿Y cuál es el ejemplo que Dios nos dio? El ejemplo que Dios nos dio, que Jesucristo nos dio cuando estuvo encarnado como hombre en la tierra, la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es el ejemplo que Dios nos dejó. Nos habla de perdón, dependencia de Dios, hacer bien al enemigo, devolver bien por mal. Cristo ha venido a vivir en nosotros y Él nos da la fuerza y capacidad para hacer la voluntad del Padre Celestial. Por Él podemos seguir glorificando su nombre y llevando a cabo lo que Dios ha planeado para nosotros. Al fin y al cabo, vivimos para Dios y no para nosotros mismos. ¿Cuántos aquí viven para Dios y no para nosotros mismos? Amén. Gloria a Dios, bendito Dios. Así que no importa a dónde hayas caído, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán destrozado te sientas, no importa cuánta carga tengas encima, no importan los problemas de la vida, no importan las situaciones que el mundo nos pone encima de nosotros, no importa. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo. Y la palabra está llena de las promesas de Dios y la esperanza que tenemos en Cristo. Amén. Job 14:7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoño aún en su renuevo no faltará. Amén. Tenemos esperanza en Cristo. Si tú le has fallado al Señor, levántate, sacúdete, levántate y sigue caminando. Descansa en Él. Entrégale tu situación a Él, entrégate tus problemas a Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, humillarnos para recibir el perdón si hemos fallado a Dios. Amén. Salmo 51:10. Este salmo lo escribió David cuando el profeta lo confrontó con su pecado, con su maldad. ¿Cuántos sabemos que David hizo cosas tremendas en Dios? Pero Dios dijo, a David es conforme al corazón de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se sabía arrepentir. Entonces no importa dónde hayamos caído, no importa dónde hayamos llegado, arrepintámonos de veramente delante de Dios y entonces vamos a recibir el refrigerio que necesitamos para nuestras almas. Amén. El descanso que necesitamos, porque el verdadero descanso está en Cristo, está en Dios. Salmo 51:10. Esta era la oración de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa era la oración de David cuando se arrepintió de su pecado, se arrepintió de su maldad. Y eso es lo que Dios quiere, que nos arrepintamos, que tengamos un verdadero arrepentimiento delante de Dios, un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento como dicen mis hermanos boricuas, te arrepientes porque te pillaron. Ese arrepentimiento no vale. O otros dicen lágrimas de cocodrilo cuando están llorando de arrepentimiento porque los pillaron. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino delante de Dios para recibir el descanso, para recibir la fortaleza, para recibir la fuerza en Dios. Amén. Oh Dios Todopoderoso, te doy gloria, Señor amado, bendito Dios, por tu palabra. Lamentaciones 5:21. Vamos a montón de palabras de Dios que nos habla del renuevo, del arrepentimiento, de que volvamos a Él, de que comencemos de nuevo. Él nos da una oportunidad una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La gracia y la misericordia de Dios está abierta. La puerta está abierta para que tú entres hasta que Cristo venga. No esperes que Cristo venga y se cierre esa puerta, porque muchos de los llamados se quedarán en ese día cuando el Señor venga.
Asegúrate de no ser uno de ellos. Amén. Porque aquí va a venir destrucción y tribulación cuando eso suceda. Dice, vuélvenos, Lamentaciones 5:21, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amén. Si has venido a Cristo y has vivido una vida cristiana antes y te has desviado, ven, arrepiéntete, reconcíliate con Dios, que Dios está con los brazos abiertos esperándote. Amén. La palabra de Dios dice, Jesucristo mismo hablando, el que a mí viene no le echo fuera, dice Jesús. Así que la puerta está abierta para todos. Volvámonos a Dios. Gloria a Jesús. Y Dios es bueno. Dios responde a nuestras oraciones cuando nos arrepentimos de verdad y cuando le pedimos de corazón y cuando le buscamos en espíritu y en verdad. Isaías capítulo 38. Enfermedad de Ezequías. ¿Cuántos saben la historia de la enfermedad de Ezequías? En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Le pidió a Dios, se humilló delante de Dios, buscó la presencia de Dios en espíritu y en verdad como Él quiere que le busquemos. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que el profeta no había cruzado el patio todavía cuando le dice, vuélvete, regresa, como que regresa, vuélvete y regresa. Y dile, verso 5, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Por qué? Porque el hombre se humilló. Mandó Dios al profeta a decirle que preparara su casa, que se iba a morir, pero el hombre se humilló, le pidió a Dios, le pidió misericordia, le pidió clemencia, se arrepintió. Y eso es lo que necesitamos nosotros en estos días, que Dios conteste nuestras oraciones. Dios contesta nuestras oraciones y puede cambiar el rumbo de la situación, aunque Él lo haya dicho, porque esto era orden de Dios. Era la orden de Dios que fuera a decirle que se iba a morir, que preparara su casa. Pero cuando este hombre se arrepintió y lloró delante de la presencia de Dios, buscó el rostro de Dios, le dice al profeta, regrésate y dile que le doy 15 años más. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Dios no ha cambiado, Dios no se muda. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y la omega. No hay cambio en Él. Él es todopoderoso, Él está por encima de todas las cosas y Él puede hacer como a Él le plazca, porque Él es un Dios soberano. Amén. Pero ve el arrepentimiento suyo y el arrepentimiento mío, ve el arrepentimiento del ser humano y tiene misericordia y dice, ven a mí que yo te voy a hacer descansar, ven a mí que en mí hay descanso, ven a mí que en mí hay refrigerio, dice Jesús. Amén. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Isaías 44:3, las bendiciones de Dios, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Hay bendición en Dios, hay poder en Dios. Él todo lo puede.
Por más difícil que se vea la situación, por más difícil que se vea el problema, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero primero es decirle no al mundo. Primero es decirle no a las cosas que no le convienen, que no nos convienen a nosotros y que a Dios le ofenden. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios no te dejará en el problema, no te dejará en la situación, no te dejará en la prueba. Él tiene cuidado de nosotros, Él nos levanta. Pero la decisión es tuya si buscas de Dios o no. La decisión es tuya si te arrepentís o no. Cristo te está llamando a restaurarnos. Y así todos aquí nos llamemos iglesia, nos llamemos hermanos, tenemos cosas que tenemos que entregarle a Dios para que Dios haga la obra, para que Dios trabaje como Él quiera en nuestras vidas. Amén. Isaías 40 del 29 al 31. Y eso lo cantábamos hace un rato. Yo no me puse de acuerdo con el coro para esto. Ellos trajeron esa canción, yo ni siquiera tuve nada que ver con eso, pero cómo es Dios, cómo Dios alinea las cosas. Amén. Y Él me puso en mi corazón traer estos versículos de la palabra de Dios. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Esas son las promesas de Dios para nosotros si nos entregamos a Él, si vivimos para Él. No vivimos para nuestros propios deseos egoístas, no vivimos para nuestro propio deseo de la carne, no. Sí, Señor. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Amén. Tiene que haber una transformación, un cambio. Él es el que transforma, es el que liberta, Él es el que sana, es el que salva, Él es el que lo hace todo. Pero tú tienes que estar dispuesto a arrepentirte y a humillarte delante de la presencia del Señor. Amén. Y con esto termino. Primera de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda tu ansiedad, todos nuestros problemas, toda nuestra ansiedad, pongámosla en Él, pongámosla en sus pies, pongámosla en sus manos y dile: Señor, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad, no a ser un religioso. El cuidado que Dios tiene por los problemas de cada uno de sus hijos es una verdad sobresaliente en toda su palabra. Amén. ¿Y cuántos lo saben? Los que han estudiado la Biblia saben esto. Por eso saben echar sobre Él todas sus temores. Por eso echamos todos nuestros temores a Él, todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todo lo debemos de poner a Él. Amén. Su carga es fácil, su yugo es fácil de llevar, sus cargas son fáciles de llevar, su yugo es fácil. Así que, para adelante en el nombre de Jesús. Amén.